Hoy nos toca entrar a la unidad de sociología. Recuerden que la unidad de sociología es la segunda. Estamos haciendo un recorrido por las tres principales ramas de las ciencias sociales que tratan de explicar la formación del ser humano. Ya discutimos psicología, vamos con sociología. La sociología es una de las ciencias sociales, como dicen, madre, porque es de las primeras que se forma, aunque todavía siguen habiendo o existiendo nuevas teorías que buscan reformarla. La sociología lo que busca, a diferencia de la psicología, es estudiar las sociedades como un grupo, como un elemento. Y esa es una de las primeras preguntas que hacen los estudiantes. Pero entonces, si los grupos están conformados como por personas, ¿por qué mejor no estudiamos psicología y ya? Estudiamos la estructura más básica de la sociedad, que es el ser humano, o por lo menos el elemento individual, que es el ser humano. Pues precisamente lo contrario es lo que hace la sociología. La sociología lo que hace es tomar ese grupo de personas como si fueran un todo. Una de las preguntas que yo siempre hago a los estudiantes es: ¿un ser humano puede pensar, tener emociones, sentimientos, tomar acciones, incluso tener conductas que muchas veces son atípicas? Un ser humano puede ser violento, un ser humano puede decidir no ir cumpliendo las leyes en el Estado, y el Estado pues tendrá algunos mecanismos para solventar eso, pero eso es un problema, pero que se puede trabajar. Si las sociedades como un grupo decidieran a la misma vez romper las reglas, romper las leyes, pues entonces ahí habría un problema. O sea que la sociología lo que estudia es ese complejo, ese grupo de humanos como si fueran un todo, como si tuvieran una entidad propia como grupo. De las primeras personas que hablaron de esto, obviamente, como siempre, los griegos hablaron de temas que son más o menos relacionados con sociología, pero como ciencia social va a comenzar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el teórico que siempre se recomienda leer o que se referencia o que se reseña es Augusto Comte, que vivió desde 1798 al 1857. Se le llama el padre de la sociología. Y yo quiero que nos detengamos aquí porque es bien importante ver seguir viendo cómo la historia es la que determina los procesos científicos y los procesos humanos. En este tiempo del finales del siglo XVIII, 1798, 1857, que fueron los tiempos que vivió Augusto Comte, pasaban muchas cosas en el mundo. Pasó la Revolución Francesa, va a pasar también en la Revolución Industrial, que aunque no tuvo una fecha específica, es un periodo de tiempo. O sea que esos sucesos históricos van a traer cambios sociales. Sobre todo, a mí me gusta explicar la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, sobre todo, la Revolución Industrial va a tener un peso bien grande, porque la Revolución Industrial es el momento en donde la humanidad, gracias a la tecnología que se iba avanzando y a las máquinas, comienzan a producir sus recursos o sus bienes de otra manera. Eso va a hacer que la actividad de trabajo se mueva del aspecto, digamos, artesanal, o sea, del aspecto personal al aspecto de fábricas, a la construcción en fábricas. Y obviamente los seres humanos van a empezar a moverse a donde estén esas fábricas. Hay un movimiento de personas, usted lo puede llamar del campo, usted lo puede llamar de un movimiento de ciudad, de un lugar geográfico a la ciudad, a las urbes. Pero la realidad es que las personas comienzan a moverse lejos de sus residencias, comienzan a mudarse, un movimiento social, un movimiento humano, un movimiento etnográfico realmente, que mueve a la persona hacia otro lugar. Y eso causa muchos problemas. Causa problemas, primero que todo, en el asunto de la seguridad, porque la gente, si tú mueves a muchas personas a la vez de un lado a otro, hay reglas nuevas que hay que cumplir, hay más problemas de criminalidad, hay más problemas de salud, hay más problemas de seguridad, hay más problemas de educación, aunque la educación en ese tiempo seguía siendo, no estaba tan abierta como lo está en el siglo XX, siglo XXI. Pero definitivamente esas estructuras van a comenzar a sufrir muchos cambios. Esos sucesos históricos van a generar muchos cambios. En algunos lugares van a generar caos. Y Augusto Comte quería estudiar ese caos, quería estudiar la génesis de ese movimiento o la génesis de esos cambios, porque las sociedades ya no se comportaban como se comportaban antes. Las estructuras sociales ya no tenían el mismo funcionamiento que existía antes. En el caso de Comte, que quería aplicar el discurso científico, recuerden que estamos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la Ilustración está en el apogeo mayor y la ciencia
ha servido en ese tiempo para explicar muchas cosas, así que ¿por qué no aplicar la ciencia también al estudio de la sociedad? A principio, de hecho, la sociología se hizo llamar física social, o sea, la intención de aplicar un método científico al estudio social estaba latente ahí. Estoy leyendo algunas notas aquí, quiero apuntar que la revolución industrial, como dijo ahorita, era un proceso histórico, 1760, 1820, casi 60 años, más o menos esos son los años en que se suele ubicar el grueso de la revolución industrial. Así que estamos hablando de 6 décadas de historia, más de medio siglo. También los estudios de Emilio Durkheim, persona que mucha gente ya ha escuchado, con relación a la cohesión y la solidaridad en las sociedades industriales, cómo las personas en las sociedades industriales se involucraban unas con otras o cómo chocaban. Él hizo muchos estudios del suicidio sobre todo. Esto va a dar paso a un concepto muy importante que se llama perspectiva sociológica. Cuando empezamos a ver esta diferencia de funcionamiento en las sociedades, vemos que hay un concepto muy importante que se le ha llamado perspectiva sociológica, que no es otra cosa que es mirar la vida del ser humano a partir de la realidad colectiva. ¿Por qué? Porque hay una realidad colectiva que está latente. Yo no puedo mirar la vida de Alexis León, que soy yo, a partir solamente de lo que yo quiero, lo que yo sé y mis pensamientos y emociones. Tenemos que mirar la vida de cada ser humano, en este caso yo, como una persona que vive en Puerto Rico, con la realidad histórica y política y económica que eso involucra, que tengo 40 años de edad, que pertenezco a la clase docente, o sea que soy profesor de universidad, que tengo estudios en tal cosa, pero desconozco otras tales cosas, que soy un empleado de un patrón. O sea, tenemos que mirar la vida del ser humano a partir de la realidad del colectivo y no al revés, no definir la realidad social partiendo del ser humano, sino que definir la realidad del ser humano partiendo de su colectivo social. Para lograr esto, se establecen varias teorías sociológicas, varias teorías o varias escuelas, de la misma forma que se establecían escuelas psicológicas para explicar la personalidad y cómo se configuraba el individuo psicológicamente, pues aquí van a surgir varias escuelas sociológicas. No vamos a hablar de tantas como hablamos en psicología, pero antes de entrar a esas perspectivas o esas teorías sociológicas, es importante tocar a un autor que va a ser ya al final de este video, que se suele estudiar antes de estudiar las escuelas. Es el señor C.W. Mills, C. Wright Mills, un norteamericano muy importante en el estudio de la sociología, porque va a empezar a emplear un término que se llama imaginación sociológica. Es una lectura bastante densa, está en internet, está regada gratis en español y en inglés, de hecho. O sea, está traducida al español. C. Wright Mills lo que decía es que la conducta del ser humano es el resultado de situaciones sociales que viven. O sea, mi conducta, y esto choca mucho porque anteriormente, cuando vimos psicología, la conducta muchas veces tenía muchos elementos propios de la persona, que si complejos que de los cuales no te lograste sobreponer en la niñez, como decía Freud, o que realmente hay una mezcla del pasado y el presente, o el fondo y figura, como decía la Gestalt, o que la conducta es un proceso o es un producto del estímulo que yo recibo y respondo a ella puramente o instintivamente, solamente como decían los conductistas, o que la conducta que yo expreso está mediada por mis pensamientos, como van a decir los cognitivos conductuales. La sociología, que en vez del ser humano va a acoger a la sociedad, va a decir que la conducta del ser humano es resultado de las situaciones sociales que viven. También va a decir que no se va a poder explicar la realidad social a partir de nuestra propia perspectiva humana. Básicamente, no podemos explicar el macro desde nuestra perspectiva. Eso traería un montón de problemas. Eso ha traído un montón de problemas porque la gente quiere ver que la realidad es únicamente la que ellos entienden y que la realidad es únicamente la que ellos perciben como real, y por eso muchas veces prejuician. Aunque para usted es ahora, o sea, hoy día un concepto bastante común y usted dice, no, pues yo entiendo que es así. En ese momento todavía no lo era. Por eso estos aportes de C. Wright Mills van a ser bien importantes porque van a cambiar el foco. Recuerden que la ilustración y este proceso de la modernidad puso en el centro al ser humano. Y desde el ser humano se definía todo, en el aspecto filosófico y hasta psicológico. Pero en el aspecto social, en el aspecto sociológico, la imaginación sociológica va a ser bien importante porque va entonces a permitir que la realidad no se defina desde el sujeto, sino desde el colectivo. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se mantiene? Eso es lo que cada una de las escuelas va a explicar, cada una con sus propias perspectivas y sus propios conceptos y su propio, podríamos decir, esquema
para explicar esa realidad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase.